15:05 y nos encontramos acá en la Nacional Rock con Gerardo Salkovich, nuestro columnista de América Latina y también podemos ir peloteando por ahí algunos otros temas en algún otro momento si querés también, pero hoy vamos a estar hablando de Guatemala. Así es, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Todo bien. Bueno, un gusto, che. Hoy nos acompaña, hoy no está Nelson. Ya nos conocíamos igual. Sí, nos hemos visto en otras ocasiones, pero sí, hoy vamos a ir a Guatemala por varias cuestiones. Primero, sí, porque están pasando cosas interesantes. Segundo, por lo que hablaban ustedes al comienzo del programa, que decían, no se habla mucho de Guatemala, de Centroamérica en general, no sabemos bien qué onda, así que vamos a aprovechar para eso y para derrotar al colonialismo cultural, ¿no? Que a veces nos dicen, no, tenemos que informarnos solo de Europa, de Estados Unidos, y es verdad que los medios nos instalan esa agenda, y sí, como desde La Garganta en general hay un espíritu latinoamericanista, y esta columna también, vamos a ver qué está pasando en Centroamérica, más específicamente en Guatemala, donde decía que está bastante picante la cosa. Si les parece, hacemos un breve contexto histórico para ver de qué va la cosa, porque como decían al comienzo ustedes del programa, la mayoría de la gente capaz que no está muy al tanto, ¿no?, de la realidad del proceso histórico guatemalteco. Brevísimo contexto histórico, entre el 60 y el 96 hubo una fuerte guerra civil en Guatemala que dejó cerca de 200.000 personas asesinadas y 50.000 desaparecidos y desaparecidas. Una guerra civil muy cruenta que terminó con unos acuerdos de paz en 1996 y en el medio una dictadura muy feroz de Ríos Montt que fue el momento más duro, ¿no?, de ese periodo de guerra civil. Después todos los gobiernos que vinieron más o menos parecidos, de derecha, conservadores, autoritarios, y blancos sobre todo, ¿no? En un país donde tiene una gran población indígena, ¿no? Creo que es el segundo país de América Latina con mayor población. Eso pasa igual generalmente en Centroamérica, ¿no? Que hay muchos gobiernos de derecha, ¿no? Sí, históricamente, sí, en las últimas décadas algo cambió, por ahí en Nicaragua, qué sé yo, pero en general Centroamérica fue un enclave estadounidense muy importante. Guatemala, entonces, últimas décadas más o menos todos gobiernos conservadores y sobre todo autoritarios y con un fuerte grado de corrupción. En 2015 hubo una fuerte movilización popular porque ya era escandaloso el nivel de corrupción y lograron derrocar al presidente de ese momento. Pero se fue consolidando este entramado que le llaman el Pacto de Corruptos, que incluye políticos, empresarios, el poder narco, el poder militar, así que viene muy complicada la mano desde los gobiernos. ¿Qué pasó? El 25 de junio hubo elecciones, había 22 candidaturas, todo parecía indicar que iban a llegar al balotaje dos de derecha, sí, una que es Sandra Torres, que finalmente llegó, y Suri Ríos, que es la hija del dictador Ríos Montt. No pasó eso, sino que pasó a segunda vuelta Bernardo Arévalo, que nadie lo tenía en los planes, que lo daban séptimo, octavo en las encuestas, con el 2-3%, sorprendió a todo el mundo y llegó al balotaje, en una elección con el voto muy atomizado, lo hablamos en la anterior columna, sí, voto nulo fue el que ganó, la que salió primera Sandra Torres 15% y Bernardo Arévalo con el 11,8%. ¿Y es obligatorio el voto ahí? Igual. ¿Cómo? Es muy poco porcentaje igual. El que salió primero sacó 15 sí, y el segundo 11. No es obligatorio, pero una participación del 60% bastante baja. Entre la abstención, voto nulo, voto blanco, quedó clara la deslegitimación al sistema político. Lo importante es que después de estas elecciones hubo una avanzada contra Bernardo Arévalo porque, de repente apareció un tipo que ahora en un ratito vamos a viajar a Guatemala y entender quién es y qué implica, pero más o menos viene de la socialdemocracia, algunos lo tiran de progresista, o sea, es distinto por lo menos al resto de las candidaturas, hizo generar las alertas en el establishment guatemalteco. Entonces, desde el Poder Judicial se está intentando boicotear a Bernardo Arévalo, desde la Fiscalía General se intentó suspender a su partido, y finalmente eso parece que se resolvió, vamos a ir a la segunda vuelta, pero vivimos unos días de mucha tensión y mucha incertidumbre en Guatemala y también una ventanita de esperanza. Así que ese es más o menos el contexto, no sé si quieren agregar o comentamos algo más. No, me parece que quedó bastante claro este resumen histórico que hiciste y un poco también, como decía Rodri, es un poco reflejo de también otros países, ¿no? Vecinos en donde esto llega a algo,
alguien que genera competencia y desde diferentes tipos o diferentes espacios políticos y judiciales también se lo quiere bajar, básicamente. Sí, Guatemala es parte de ese triángulo norte de Centroamérica con El Salvador y Honduras. Es el país más grande de esos tres, es la entrada a México. Por eso también está el tema de la migración en Centroamérica. Como todos esos países, hay un flujo migratorio muy alto hacia Estados Unidos, un nivel de pobreza muy alto también, características similares en esos países de Centroamérica y democracias muy flojas de papeles, ¿no? Que hacen que el poder judicial o el poder mediático o el poder militar estén tan consolidados y bueno, pongan en riesgo, sobre todo cuando hay la posibilidad de algo distinto. Vamos hacia Guatemala a ver si efectivamente hay algo distinto para ver. Vamos, dale, vamos. Me viene bien. Bueno, vamos a darle la bienvenida a una comunicadora popular que se llama Lourdes Álvarez, es editora de la página web Ruda, que es un medio de comunicación feminista, y también del medio Prensa Comunitaria, dos medios alternativos muy interesantes para seguir la realidad guatemalteca. Lourdes, ¿cómo estás? Te saludamos desde La Garganta Radio. Hola, colegas. ¿Cómo están? Mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Bueno, ahí la escuchamos y la vemos también quienes estén siguiendo ahí por el YouTube de La Garganta. Lourdes, desde Guatemala estás. Cuéntanos cómo se han vivido estos días de tensión, de incertidumbre. Hubo movilizaciones callejeras también. Hubo un intento desde el Poder Judicial para proscribir a Bernardo Arévalo. Bueno, lo que nos puedas decir de lo más importante que sucedió en estos días y cómo se está sintiendo ahí desde la calle y desde los movimientos populares y los medios alternativos de Guatemala. Muchas gracias. Para comenzar, me gustaría comentarles que la población se ha volcado a las calles, está muy entusiasmada por estos resultados electorales donde Semilla dio la sorpresa. Como bien decías, no se tenía en cuenta, digamos, en las encuestas tradicionales y en las encuestas de medios de comunicación. Sin embargo, pues dio la sorpresa y esto ayudó mucho a que la población sintiera que el proceso electoral estaba siendo algo distinto, ¿verdad? Estábamos muy conscientes de que partidos ultraconservadores, conservadores o incluso el partido, por ejemplo, de Sandra Torres que abandera la socialdemocracia, ¿verdad? También se ha hecho hacia agendas pro corrupción, hacia agendas que han sido muy cuestionadas por el resto de la población y por actores internacionales. Entonces esto, digamos, en alguna medida hace que el surgimiento de Semilla como pues un binomio que va a disputar la segunda vuelta electoral entusiasma y refresca, ¿verdad? Refresca esa sensación de que ya estaba todo perdido y que pues hoy vamos a tener otros 4 años de gobiernos pues ya nefastos y pues corruptos. Básicamente la gente está movilizándose, las movilizaciones recuerdan mucho también a las que se hicieron en 2015, que culminaron con la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Esa sensación y esa consigna de unión en la población se ha hecho sentir de manera principal en la ciudad capital, pero también en las cabeceras departamentales de las provincias. Tenemos reportes de que en el sur, en el norte, en el altiplano, están tomando las plazas, ¿verdad? Como lo vimos que sucedió en el 2015. Es algo que también se veía venir, tomando en cuenta la incertidumbre a la que nos hemos enfrentado con la no oficialización de los resultados electorales por parte del Tribunal Supremo, ¿verdad? Este impasse que se tenía por la judicialización del proceso electoral. Últimamente el Ministerio Público pues dijo que tenía un caso, ¿verdad?, en contra de Semilla, como un intento también para frenar un poco la participación y generar confusión en la población, si pues había o no había participación del movimiento en segunda vuelta. Finalmente ya los tenemos confirmados, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el binomio de Semilla, comenzaron su campaña electoral en el altiplano del país. Tenemos reportes que han sido recibidos de manera masiva, incluso hay fotografías que evocan mucho a la época en la que el papá de Bernardo Arévalo, Juan José Arévalo,
cuando llegó en los años 40 a también hacer campaña a esa región del altiplano, fue recibido de la misma manera, ¿verdad? Entonces hay imágenes que nos hacen, digamos, asociar un poco cómo se vivió ese momento y compararlo con cómo se está viviendo ahora, ¿verdad? Ha sido impresionante, las personas se están volcando a las calles, las mujeres han estado tomando la palabra y sobre todo las juventudes que se organizaron también en el 2015 a través de redes sociales, Sí. han estado activándose mucho por eso. Lourdes, acá te saluda Lilian, mucho gusto. Quería consultarte qué rol están teniendo hoy en día los grandes medios de comunicación frente a este panorama político y también los medios de comunicación autogestivos. Claro, eh, todo el proceso de desmantelamiento también de medios de comunicación que se ha vivido en el país ha sido muy fuerte. Nos hemos quedado, por ejemplo, sin medios de comunicación importantes como el periódico. Ahora tenemos en la versión impresa, digamos, muy pocas opciones, pero dentro de los medios comerciales la información ha sido trasladada. De una manera pues adecuada. Creo que han estado informando a la población. Los grandes medios corporativos, por ejemplo, de la televisión abierta, que en un primer momento no querían, incluso que por ley están obligados a trasladar spots de todos los partidos políticos en Sí. contienda, se estaban negando, ¿verdad? Pero ahora, digamos, ya ante esta avalancha de indignación popular y la gente ha estado pidiendo la información, han estado transmitiendo lo que está pasando. La importancia de los medios autogestionados, de los medios populares, de los medios comunitarios en este momento también es fundamental porque nos están trasladando reportes de provincias donde a veces no se tiene mayor acceso a otro tipo de medios. La radio ha jugado también un papel muy importante. Nosotros seguimos con un país, ¿verdad? Donde principalmente la radio es uno de los medios de comunicación más efectivos. Estamos en comunicación con Lourdes Álvarez, ella es integrante de la revista digital Ruda de Guatemala y del medio Prensa Comunitaria. Lourdes, hablabas de Bernardo Arévalo como irrupción novedosa y sorpresiva en Guatemala y también mencionábamos que es hijo de Juan José Arévalo, un presidente muy destacado en la década del 40, después de esa revolución del 44 y predecesor de Jacobo Arbenz, ¿no? También destituido después por un golpe encabezado por la CIA, un presidente muy destacado, el padre de Arévalo. Por eso Bernardo Arévalo nace en Uruguay, en el exilio, y hoy es candidato en el balotaje. Contanos un poquito más, ¿qué onda Bernardo Arévalo? Muchos dicen que es de izquierda, progresista, socialdemócrata. Obviamente sabemos que a veces ponemos etiquetas que no son las mismas para la realidad política de Argentina que de Guatemala. En Guatemala no ha habido por ahí gobiernos progresistas o de izquierda. ¿Cómo lo podemos caracterizar a Arévalo y a qué sectores representa? ¿Quiénes están movilizando y quiénes son los que van a apoyar a Arévalo en esta segunda vuelta? Si es capaz también de capitalizar todo ese voto descontento, ese gran voto nulo, esa gran abstención y ese descrédito de la clase política, si también puede llegar a capitalizar a Arévalo en este camino hacia el balotaje. Sí, Arévalo junto a intelectuales, ¿verdad? Forma parte también de un círculo importante de intelectuales en el país que justamente pues desarrollaron su carrera política en paralelo con, pues él se doctoró en sociología, tiene una carrera diplomática de también varios recorridos, fue diputado. Y en el 2015 precisamente, pues él y junto a otros hombres y mujeres intelectuales del país, pues deciden hacer estos grupos de análisis de la realidad, análisis, digamos, del contexto y sobre todo de las rutas, proponer algún tipo de rutas que se podrían tomar. Llegan a la conclusión de que es importante pues disputar las elecciones, que es importante llegar al poder y poder desde ahí tener una mayor injerencia en las decisiones nacionales. Es así como surge el grupo de análisis Semilla, que luego pues ya da pie a la conformación del movimiento como un partido político. En la actualidad, Bernardo propone, digamos, a nivel general una agenda tal vez que sea con mayor tipo de libertades, ¿verdad? Libertades que hasta el momento han sido a veces restringidas para poder realizar algún tipo
de proyectos de largo alcance a nivel nacional. Entiendo que durante la gira, por ejemplo, ahorita en el altiplano del país, está hablándole mucho a los empresarios de la mediana y de la pequeña empresa. Esto, digamos, es un guiño también a que no necesariamente él va a traer una agenda socialista o comunista, como se ha tachado acá en Guatemala. La verdad, creo que el referente, por ejemplo, de que nos convertamos en una Cuba es tal vez hasta ridículo acá en Guatemala, pero todavía pasa, ¿verdad? Creo que durante la guerra la guerra interna en el país se posicionó mucho este discurso anticomunista y digamos también de tachar a cualquier persona que tuviera algún tipo de idea, por mínima progresista que fuera, también de enemigo interno. Entonces creo que esa parte de poder reaccionar con un discurso como más abierto, un discurso de respeto por los derechos humanos, de apoyo a los empresarios, dejándolos trabajar, digamos, como él mismo ha dicho en sus giras, ha sido un guiño a que la agenda puede tener un enfoque muy diferente al que hemos vivido en los últimos años en el país. Buenas, Lourdes, acá te saluda Rodrigo. Te quería hacer una pregunta. Gela recién nos contaba con respecto al sistema judicial, de cómo se está persiguiendo a Arévalo para limitar su candidatura, ¿no?, en esta segunda vuelta. Y nada, vemos cómo en Latinoamérica, ¿no?, es un modus operandi del establishment para eso, limitar a los gobiernos populares. ¿Cuáles son los argumentos que tiene en este caso el sistema judicial? Para la persecución, digamos, se dio desde el inicio indicios de que no querían que el movimiento participara y que la candidatura de Bernardo estaba en peligro, precisamente porque él fue de las personas que en el 2015 estuvo abanderando la lucha contra la corrupción. Ha sido diputado de las bancadas de oposición dentro del Congreso de la República. Entonces, tener esta posibilidad de poder participar a las elecciones, pues ya implicaba un riesgo, ¿sabes? Implicaba el riesgo de volver a poner sobre el ojo y sobre la agenda pública el combate y la lucha contra la corrupción, que fue lo que movió en ese entonces. Y pues es lo que mueve, ¿verdad? En general, digamos, en Guatemala, precisamente abanderar una ideología de izquierda o una ideología de derecha, como sucede en países como los de ustedes, no se da tanto, ¿verdad? Entonces, siempre, digamos, la idea de el combate y la lucha contra la corrupción, solicitar la transparencia, ha sido como el punto medio donde la gente pues ha encontrado, digamos, ese espacio para poderse posicionar y para poder pedir rendimiento de cuentas, para poder pedir progreso, para poder pedir derechos, ¿verdad? Entonces es como avalar eso, ¿verdad? Implicaba abrir la puerta a que se desmorone, como está sucediendo ahorita, ¿verdad? Todo el aparato y todos los círculos de corrupción que se han enquistado todavía ahorita en las instituciones públicas y que las tienen tomadas. Y se inició, digamos, el proceso de la denuncia contra Semilla por una firma de una persona que dijo que la habían afiliado y que ella no había dado su consentimiento. Fue un caso que fue en el 2019. Semilla hizo todo el proceso interno, lo presentó ante el Tribunal Supremo Electoral y puso en la denuncia en el 2019. Como nadie daba por ganadores a Semilla, o como pues que pasaran a segunda vuelta, el caso lo reactivan en el Ministerio Público a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, liderada por el señor Curuchiche. Él, pues digamos, ha sido muy señalado incluso por Estados Unidos, ¿verdad? De fabricar casos y de dar persecución a operadores de justicia. En todo caso, algo que pareciera ser muy mínimo y una excusa, un pretexto. Exacto. Para avanzar en su proscripción. Lourdes, muy claro el panorama, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Recomendamos a la oyentada que sigan el proceso guatemalteco a través de la revista Ruda y del medio Prensa Comunitaria. Estaremos bien pendientes camino al 20 de agosto para la segunda vuelta, a pesar de que los grandes medios no le estén dando mucha atención. Desde los medios populares y comunitarios seguimos bien pendientes. Un fuerte abrazo desde La Garganta Radio. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Pasaba Lourdes Álvarez. Bueno, ya un poquito más claro el panorama de lo que pasa en Guatemala. Recordamos, sí. 20 de agosto, las
la segunda vuelta, así que quizás seguramente volvamos hacia allí. Sí, seguramente te vamos a estar preguntando varias cosas al respecto, también de un panorama de frente a las elecciones, qué es lo que se viene, ¿no? Gera, ¿nos tenés preparado generalmente una canción para cerrar hoy? ¿Trajiste algo? Y cerramos con una guatemalteca, una grosa total, Rebecca Lane, se llama, es de la generación de nuevas raperas, artistas populares y feministas latinoamericanas, así que desde Guatemala, Rebecca Lane lucha como mujer.